concepto de concesionar servicios. Después, otra crítica que se hace es que el modelo fracasó, el modelo en general, porque los autores, los que hablaban de la responsabilidad fiscal, y la verdad es que el Estado siempre tiene que ser responsable fiscalmente, porque está utilizando recursos de los contribuyentes. Así que esas son cosas que no pasan de moda, y preocupémonos el día que pasen de moda. La responsabilidad fiscal creo que es una obligación del Estado porque administra los recursos de los contribuyentes. Después, con respecto a algo muy ligado a esto, que es que el derrame no se dio. Yo creo que es una ingenuidad pensar que el derrame se iba a dar. Es más, yo critico a los que se creyeron ese discurso del derrame, pero lo critico que probablemente no por las causas que las critica Salvador. Yo creo que el derrame no se da en la medida en que se debe dar, y en algunos casos no se da en absoluto, porque los que vinieron con las banderas de reformar y todo, se olvidaron de la institucionalidad. Y nuevamente, la responsabilidad fiscal no es algo que va a pasar de moda. La institucionalidad tampoco. El derrame que no se dio en América Latina en estos X años del que llaman neoliberalismo, en los casos en los que no se dio, fue justamente porque no hubo la institucionalidad adecuada y porque no se obligó a que se cumplieran las reglas de juego. Así como yo creo que los que creemos en la libertad, los que nos definimos como liberales, no necesariamente somos de derecha. Los liberales tenemos muchos rasgos de gente de izquierda. En la Revolución Francesa yo me hubiera sentado a la izquierda. Los que somos liberales en serio, ni neoliberales ni de derecha, los que creemos en la libertad en todo sentido, no le tenemos miedo a ciertas funciones subsidiarias que le competen al Estado y que tiene que cumplirlas, y que alguien podrá decir que son socialistas, que digan lo que quieran. Yo creo en esas funciones socialistas, si se quiere, que tiene que cumplir el Estado con determinados grupos más desprotegidos. Y de la misma manera en que con una mente abierta los que creemos en la libertad, los que somos liberales, de ninguna manera nos vamos a oponer. Yo soy producto de una educación totalmente desde el jardín de infantes hasta que termine la universidad, una educación gratuita. Así que no voy a ser yo el que se oponga a ciertas funciones, y yo le debo mucho al Estado argentino. Entonces no voy a ser yo el que lo critique. Lo cual no me impide entender que el mercado muchas veces facilita las cosas. Dicho esto, creo que del otro lado hay mucho por dialogar con personas como Salvador, que tienen ideas diferentes, pero no debieran buscar la cosa es mi opinión. Él sabrá cómo tiene que pensar, yo no soy quien para decirle cómo tiene que pensar, pero creo que no hay que satanizar al otro, ¿no? Así como yo no voy a satanizar a ciertas ideas socialistas, porque hasta te diría que las comparto. Creo que no es cierto, y se equivocan cuando dicen que todo lo que venga del otro lado es malo, del lado empresarial es malo, ¿no? Entonces, hasta ahí quedaría. Hay un punto, perdón, doctor, cuando hablan del tema de las concesiones, y quiero entrar a otro de la lista de cosas que se piden en nada, es la transparencia. Y en la transparencia mencionan un punto que se le debe a este país, que es la transparencia partiendo de la Corte de Cuentas. Y los empresarios, como muchos políticos, incluido el FMLN lo ha mencionado, es un proceso de elección de Corte de Cuentas menos partidario y más institucional. Y eso ni lo asumió como compromiso el presidente, porque de hecho ya el presidente dijo que en ese tema no se va a meter porque le compete a la Asamblea, pero tampoco se escuchan voces dentro de la Asamblea Legislativa reales de que vamos a tener, que estamos a la puerta de una elección de Corte de Cuentas transparente. Bueno, no sé si, porque sí, yo creo, primero... Solamente tenemos ya muy poco tiempo. Yo sé, solo quiero responder básicamente dos puntos. Uno, hablar de satanizar, o eso me parece que es una forma de no entrar al debate. Porque no, está satanizando, está exagerando, entonces no estamos en el debate. Yo sinceramente lo que hice fue leerme el documento, los discursos, y tomar una posición al respecto. Y por eso estoy dando argumentos en función al documento y a los contenidos de los discursos. Por eso establecí cuáles las coincidencias de los dos discursos y cuál es la diferencia de fondo que se ve, y además qué es el pleito que se trae en la discusión abierta entre la ANEP
y la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica, que es el problema de los impuestos. Entonces yo no sé por qué le llaman satanizarlo. La empresa privada que no paga impuestos en este país, un sector importante, pues ahí están los estudios, yo por eso les menciono, ahí está el estudio de Hacienda, yo tengo datos del Ministerio de Hacienda concretos con empresas. Entonces, no es que se satanice, lo que pasa es que la verdad es un problema que no siempre agrada, porque uno nos gusta verla un poco más calmada, porque dicen, no, es que ya tantos problemas y seguir hablando de problemas. Pero yo les digo, yo he leído este documento y cuando yo empiezo a ver lo que proponen en cada tema, por ejemplo, podemos hablar de la estrategia de seguridad, hablan de todo, pero no hablan, por ejemplo, que el tema de seguridad tiene que ver con los problemas de pobreza de este país, tiene que ver con el problema de la desintegración familiar de este país, del producto de la migración que se tiene que dar por todo un problema de expulsión social que viven sectores amplios de la población. Y se hablan cositas técnicas, además, después cuando empiezan a hablar, y podemos hablar de los diferentes temas, no hay una toma de conciencia de la realidad que vive este país y no hay una toma autocrítica, porque tiene que ser una autocrítica. Porque no es decir, en los últimos 20 años han marcado este país por una cosa, porque después de los acuerdos de paz, supuestamente se hizo un balance, y supuestamente hubo un acuerdo nacional, que iba a haber una ruta. Pero esa ruta, en el aspecto económico y social, no se siguió. Yo los invito, con mucho respeto y con humildad, a que lean mi libro, El Atlas de la Pobreza y la Opulencia en este país, que es una evaluación de 20 años, un trabajo serio. He tratado que sea serio, de una investigación de 6 años con un equipo, donde hacemos un análisis cómo es que se dio el proceso, para no estar especulando. Antes de ese yo hice un estudio del 2000 al 2007, ¿por qué digo yo que quebró el neoliberalismo en este modelo neoliberal? Porque sí hay un modelo neoliberal. Negar la existencia del neoliberalismo, pues yo creo que es bien difícil en este contexto del capitalismo que vivimos actualmente. Entonces yo solo quería marcar eso, porque si no me gusta, se me un poco incómodo que la respuesta sea, no es que el fatalismo, que esté exagerando. No discutamos sobre los temas concretos. Yo con mucho respeto lo digo, discutamos los puntos. Yo por eso me estudié los discursos y me estudié el documento, porque yo era lo que venía a discutir. Podemos hablar teóricamente también, ¿verdad? Pero yo creí que íbamos Alejandro, a discutir tu comentario final, porque ya estamos ¿sí? casi que fuera del aire, pero un comentario para cerrar. Lo que dijo el presidente Lagos al final, que más allá de, como comentaba